Algo importante que quiero destacar es la gran vocación que tiene Uruguay en el sentido de cuidar el agua y que además la tiene en la flor de tierra. Eso les va a redundar, y lo está haciendo desde ahora, en su maravilloso ganado y en el potencial que tiene ante el mundo con este recurso. Tanto México como Uruguay son dos países que se han centrado mucho en el tema de cambio climático y se han centrado en temas muy distintos también, ¿no? O sea, uno se ha enfocado más en el tema de la mitigación y el otro más en el tema de adaptación. Al final lo que se quiere ver es un poco aprender de las experiencias del uno del otro. Se intentó sobre todo que visitasen a productores, que visitasen el campo, que viesen el Uruguay, que conociesen lo característico de que es del país y luego que también lo que ha demostrado es que se hacen muchas similitudes cuando se tienen condiciones climáticas similares. A partir de una caracterización que ellos hacen, así lo veo, tienen la oportunidad de programar, de planear, de ordenar todas sus actividades dentro de esta explotación ganadera. Obviamente esto les permite alcanzar metas por ejemplo, lo que vi fue que coman en un periodo de 6 años más o menos, que es lo que menciona el productor, han hecho mediante los análisis de suelos que ellos tienen y que han visto las deficiencias que tiene el mismo, pues han hecho diferentes prácticas como es el mejorar el suelo para obtener mayor materia orgánica, que pasaron de 2% a 4%, por ejemplo. La práctica que hacen para mejorar su pH del suelo, que tiene un pH bajo de 4, o más bien muy ácido, y que a través de prácticas como el encalar, aplicar cal al suelo, y eso también le da un mejoramiento al mismo para que las praderas, que son las que alimentan al ganado que tenemos aquí atrás, pues tengan una mejor productividad. Eso se traduce pues en mayor cantidad de leche. Me pareció muy interesante desde la exposición del personal de Lanas Trinidad, cómo ellos tienen un manejo integral al respecto del procesamiento de desechos y de aprovechamiento de desechos. El uso responsable del agua que la empresa viene manejando también es muy interesante por esta captación que hacen de agua pluvial y comentaban que esta agua es capaz de proveer para todo el proceso productivo que la empresa desarrolla año con año. Entonces esta represa, como nos comentaron, tiene una capacidad de captar agua que les podría abastecer durante 4 años, con lo cual de algún modo se mitiga mucho el riesgo de quedar sin líquido en caso de alguna sequía. Adicionalmente a la captación de agua, o una vez que esta va pasando por el proceso de producción, con los líquidos resultantes del sistema productivo están teniendo ellos un sistema de lagunas, tanto aerobias como anaerobias, por medio de las cuales están obteniendo biogás, que están transformando en electricidad por medio de motogeneradores. Un poco la comparativa que yo hago al respecto de México y Uruguay en este sentido, por lo que nos han comentado las personas de esta empresa en Uruguay, es que hay un intercambio de energía, una especie de trueque de 1 a 1, en tanto que en México es posible lo que llamamos nosotros portear la energía, de tal suerte que si una unidad productiva tiene una producción excedente de biogás que genera mucha más energía de la que consumen en sitio, teniendo socios al respecto de su cadena productiva en sitios diferentes, puede portear la energía y seguir obteniendo ahorros aunque no la consume in situ. Entonces esto es algo interesante en el caso mexicano, porque los ahorros potenciales de las industrias son mayores que lo que podrían obtener acá en Uruguay por esa cuestión del porteo. No tenía realmente expectativas, estaba abierta a la posibilidad de aprender de lo que estuvieran haciendo acá, y me he quedado muy gratamente sorprendida de que en Uruguay existe una conciencia al respecto del encadenamiento que trabaja mucho con la cuestión social. Entonces se observa que hay iniciativas de parte del gobierno que intentan fomentar una cohesión no solamente de la cadena productiva, sino de los individuos que conforman esa cadena productiva, y tú vas viendo
este proceso muy interesante como en el caso de los tambos. La participación de los técnicos me parece que es justo lo que hace que este esquema sea exitoso, porque de algún modo el acompañamiento técnico es necesario para que las iniciativas puedan llegar a buen puerto y resulta muy gratificante poder observar en los productores que sienten una conexión muy directa con el ministerio, con sus técnicos y que hay un clima de absoluta confianza y credibilidad al respecto del acompañamiento que se les da y del apoyo que se allega a los productores por conducto del ministerio. Ciertamente nosotros nos hemos abocado ahora a agronegocios, pero deseamos bajar la escala a productores más pequeños y lo que hemos venido a ver acá en Uruguay yo creo que va a ser de gran utilidad, porque los esquemas que manejan para trabajar con los pequeños y poder encadenarlos a industrias mayores pueden ser esquemas que podrían ser fácilmente replicables en México. Los planes de uso de suelo y planes de uso de agua llamaron mi atención precisamente por eso, porque desde el inicio, desde la planeación de la producción, se está pidiendo por parte del gobierno de Uruguay que exista un plan al manejo de los recursos, particularmente agua y suelo, que son la base, me parece, de toda la producción agropecuaria. Yo creo que para de algún modo lograr resolver esta problemática que tenemos hoy día de cambio climático es determinante que exista una colaboración de todas las partes que intervienen en la producción agropecuaria. Y entonces esto que ustedes han logrado de un modo en donde se están integrando a los productores, al sector gobierno, al sector académico, a los industrializadores, me parece que es justo la forma en que se deben hacer las cosas, porque cada uno de ellos va teniendo una conciencia al respecto de lo que está ocurriendo y claridad de por qué tiene que desarrollar las acciones que tiene que desarrollar. Y bueno, si esto además se acompaña con innovación técnica y con innovación tecnológica que de algún modo les permita seguir preservando sus tasas de ganancia, al final, como ustedes lo están comprobando, lo que se obtiene es un caso de éxito. Viendo el interés del equipo de FIRCO, del proyecto de México, en cada una de las salidas, yo creo que ha sido lo que más le ha llenado, porque ha sido lo que más han podido comparar. Ellos han visto biodigestores desde productores pequeños a uno grande que fuimos a ver hoy de la industria de la lana, que era, o sea, como un sueño para ellos. Y yo creo que eso ha sido lo más importante. En primera instancia, lo más importante ha sido el conocer la gran riqueza que tienen en cuanto a tierras, en cuanto a agua, que plantea sistemas de producción que no, digamos, que en México tenemos en ciertas regiones nada más. Creo que el trabajo que han venido desarrollando es un trabajo muy importante. Se nota una gran preocupación por la preservación del medio ambiente en los sectores productivos y lo más importante es que el productor está apropiado de esa preocupación. Como resultado de los recorridos que hemos podido hacer acá en el Uruguay, hemos visto que hay algunas posibilidades de que México aporte hacia estos sistemas productivos algo de energías renovables, lo que México pudiera aportar, sobre todo la experiencia de cómo poder llegar con los productores, la experiencia en cuanto a la certificación de empresas para que se dé una mayor certeza al productor que la inversión que estaría desarrollando le va a traer beneficios tanto en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero con un sentido económico a través de la generación de energías limpias. Creo que la experiencia que se está generando en el Uruguay con la participación del sector privado en la generación de energías, sobre todo energías limpias, es algo que debemos de tomar en México. Bueno, lo más grande que pude observar en los recorridos del campo de Uruguay es su gente, es su actitud empresarial en todas las actividades que está realizando. Me sorprendió mucho, por ejemplo, cómo manejan de manera inteligente los negocios, las rentabilidades que ustedes tienen igual en sus actividades, la generación de energía alternativa también es impresionante lo que ustedes hacen, la adopción de la tecnología, cómo los empresarios
adoptan y van de la mano con la asistencia técnica. Bueno, yo creo que México puede aportar. Tenemos algunos años trabajando el tratamiento de las aguas residuales, generando biogás. Creo que podíamos incorporarnos y compartir las experiencias en eso. También creo que podemos platicar sobre el riego. El riego es muy importante en México, es un país que está avanzado en esa materia, y en el Sistema Nacional de Información creo que también podríamos apoyar. Al principio veíamos una gráfica de lo que ustedes han generado en los últimos años, la energía limpia, y uno de las actividades que más se ha desarrollado es la generación de electricidad a través del viento, ¿no?, de la energía eólica. Esta experiencia de intercambio es muy provechosa para ambos. Yo creo que la mejor forma de aprender es ver, y una explicación por parte de un productor que lo está haciendo todos los días en compañía de su técnico enriquece, porque tenemos la oportunidad de observar en voz propia de ellos cómo ha cambiado su situación económica. Me tocó escuchar que tienen básicamente cubierto el 100% de los planes de uso. Ustedes saben en qué momento están sembrando, la cantidad de lo que están sembrando, y desde luego cuentan con una asistencia técnica muy buena para poder elaborar los planes de uso y para que los productores tomen las mejores decisiones que a ellos les convengan. Lo que vimos ahora en Lanas Trinidad de biodigestores es una cosa muy avanzada, realmente me entusiasmó, porque allá en Coahuila, en la parte que te decía donde soy gerente, tenemos varias avícolas que podrían utilizar esta nueva técnica para producir biogás. El país de ustedes está muy avanzado, están aplicando las últimas técnicas que se emplean en el resto del mundo, en los países avanzados. Entonces creo yo que están ustedes en un proceso muy bien encaminado a dar la mejor forma de uso de la tierra. De lo que yo te puedo hablar de la región nuestra de Coahuila, vuelvo a insistir, en la región Laguna es donde más agricultura se desarrolla. También ahí tienen unos planes muy avanzados en la cuestión de conservación y uso del agua, porque es muy escasa. Ahí quiero darte el dato de que en Coahuila el promedio anual de precipitación que tenemos no rebasa los 200 milímetros anuales. No pensaba que Uruguay estuviera tan avanzado en todas estas técnicas que hemos visto, especialmente en biodigestores, como te digo, y en el uso y conservación del agua, que para ustedes no es problema, y sin embargo están utilizándola, pero como si fuera un problema mayúsculo. Los productores de ustedes, pues es increíble el apoyo que les están dando, y yo creo que van por muy buen camino, porque están mezclando las técnicas de los productores y además las nuevas tecnologías que les están llevando los técnicos. Ventajas, sobre todo los vínculos que se hacen, ya no solo dentro del proyecto mismo, sino de los vínculos técnicos que pueden realizarse entre la gente que viene a visitar y los que reciben, porque al final muchas veces el productor puede estar aislado, o vienen con los técnicos y tienen una forma de pensar caracterizada. Luego viene una persona de México y le puede traer que ya existe una guía de campo de cualquier cosa, por ejemplo, y pueden intercambiar ese tipo de información, y eso yo sí que lo he visto, que la gente está predispuesta a enseguida dar el correo para poder intercambiar ideas, y eso a mí me parece que es lo más gratificante al final, que creen vínculos entre personas que hacen la misma cosa. La conexión con las presentaciones es difícil un poco hacerla, porque son muchos proyectos con financiamiento de varias fuentes que al final se está apoyando cosas muy similares. Entonces eso es lo que quedaría un poco de profundizar, pero bueno, también cada país en ese sentido maneja los recursos de diferentes formas, y eso es la idea que decía de que habría que preparar a los equipos antes de venir sobre ese tema. Es interesante cómo ustedes, a través de
la utilización del pastoreo, que también se da en México, y la terminación de los animales en los corrales, y bajo un estricto control y trazabilidad, tienen carne o productos de alta calidad. Respecto al extensionismo, la experiencia que yo pude tener en mi país hasta los principios de los 90, que hubo un desacoplamiento del sistema de asesoría y de acompañamiento por irse a la cuestión privada, no permitió tener unos avances tan rápidos, a diferencia que en Uruguay. Están teniendo ellos el sistema de asesoría y de acompañamiento que se estuvo trabajando. Yo creo que esa es una de las experiencias que tengo con ustedes y que me van a permitir nuevamente volver a comentar con las autoridades, con los directivos, para que volvamos a tener ese sistema de acompañamiento. Respecto a las experiencias que tuvimos con los amigos de Colonia Delta, ellos van a trabajar sobre sistemas de biodigestión. Sería interesante, pues eso es uno de los compromisos que tenemos, para que a través de correos electrónicos, de videoconferencias, podamos acompañarlos en el mejor diseño de estos biodigestores. Descubrimos también que apenas Uruguay está trabajando en la implementación de normatividades para el uso y manejo de excretas y para el uso y manejo del biogás. Todo eso fue ya trabajado en los últimos 12, 15 años, están publicadas por una parte en los diarios oficiales, pero lo más importante son las ayudas de memoria, las especificaciones que tenemos para que cada una de las diferentes unidades productivas o bien el Ministerio de Ganadería y Agricultura pueda retomarlas y escribir o copiar o adaptar estas normatividades al procedimiento que ustedes manejan. Con respecto a las experiencias obtenidas en esta visita, notamos como un punto muy importante la planeación que existe en materia de manejo y uso eficiente del suelo, cuestiones que podemos replicar en nuestro país para ayudar a los productores de esa zona a mejorar sus condiciones y así establecer esquemas de adaptación y mitigación al cambio climático. Creo que la visita ha sido muy positiva y nos va a permitir, a la hora que la misión de Uruguay vaya para allá, tenerles preparado en su visita los diferentes proyectos que pudieran ser muy similares para con ustedes y poder hablar no solamente los funcionarios, sino que sean los productores los que les platiquen sus experiencias para, uno, buscar mejor y ganar los objetivos y dos, quizá, ¿por qué no?, la cuestión de comercializar.